Hola, 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 muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video de Fundamentos de Programación en C. Bien, bien, después de ver en el anterior video, bueno, cómo se instalaba y cómo se configuraba el entorno de C-Lion para programar en C, en este segundo video vamos a ver cositas como la estructura, cómo se estructura un programa secuencial en C, bien. Vamos a ver los tipos de datos, los literales, las constantes, lo que son las variables, bien, esas cositas. Los operadores y las expresiones que podemos utilizar dentro del programa en C, y lo que es, bueno, cómo asignar valores también a esas variables y a esas constantes, y cómo hacer, digamos, para recoger datos desde teclado o mostrarlos por pantalla, que eso se considera entrada o salida. ¿Ya? Bien, bien. Vamos por partes. Vamos a empezar con la estructura de un programa en C. Vamos a ir a nuestro entorno de desarrollo, que es C-Lion, bien. Bien, y vamos bueno, a hablar un poquito de cómo funciona el programa, qué es lo que es y de qué se compone, bien. Lo primero que vamos a ver es esta librería, ¿vale? Se llama directiva de preprocesado, que es donde vamos a cargar todas las funciones o métodos que incluyen esa librería, ¿bien? En este caso, la librería stdio es la librería de entrada-salida de C, donde tenemos métodos como el printf, donde podemos imprimir por pantalla un string, una cadena de texto, bien, podemos imprimir números, podemos imprimir varias cosas. Y tenemos el método scanf, donde vamos a recoger datos desde teclado, por ejemplo, que es la que vamos a utilizar después. Lo que sí os voy a enseñar, muy importante, dentro de un programa en C, sobre todo al principio, es hacer comentarios de texto que no se va a tener en cuenta en el compilador, ¿bien? Esto es una librería, bien. Esto es un comentario en línea, bien. Simplemente marcándole las dos barritas de derecha e izquierda, indicamos que es un comentario en línea. Y también podemos indicar un comentario en bloque, bien, con la barrita invertida, la misma que antes, asterisco, y luego seguido de un asterisco barra. Y luego lo que pongamos entre medias es un comentario, bien. Esto es un comentario y vamos a poner enter en bloque. ¿De acuerdo? Esto simplemente para verificar que es en bloque, pues eso, porque vamos introduciendo enters o retornos o saltos de línea y siempre van siendo comentarios. ¿Bien? Vale. Pues una vez tenemos esto claro, que esto es muy importante al principio, sobre todo de programación, para ver un poco qué hace cada cosa. No hace falta tampoco comentarlo todo, pero sí es bueno pues ver un poquito cómo comentar cositas, cómo comentar métodos y cosas. Bien. Bien, una vez que tenemos las librerías, que se pueden añadir más, simplemente indicándole la palabra reservada include, ¿de acuerdo? Lo que incluimos es una cabecera. Tenemos la stdlib.h, por ejemplo, que es la librería estándar, o tenemos la librería math, por ejemplo, .h, que es la librería matemática de C. Ahora mismo nos aparece en gris indicando que no estamos utilizando ninguna función o método de las librerías. Simplemente indicándole al programa principal que vamos a utilizar, yo que sé, por ejemplo, el POW. El POW es un método de la librería math o de la stdlib, que también la incluye, que es simplemente estamos haciendo un exponente, bien, y entonces nos aparecen estos colores indicando que la librería o funciones de las librerías están siendo utilizadas. Las vamos a quitar porque al abismo no las vamos a utilizar para nada, bien. Entonces vamos a borrarlas de aquí. Bien. Y luego lo que indicamos también antes de empezar el programa son los macros o las constantes, con la palabra reservada define, ¿vale? Por ejemplo, aquí se definen lo que son constantes dentro del programa, que nunca van a cambiar su valor dentro de la ejecución del programa, como por ejemplo el valor pi, que vale 3,14, pues ese valor siempre va a ser constante, ¿de acuerdo? Si nosotros queremos, por ejemplo, decir que pi es igual a 3, pues nos va a dar un error porque no se puede asignar. Bueno, esto digamos, cuando le hacemos que pi es igual a 3, le estamos asignando el valor 3 a la variable pi, que tenemos aquí definida como constante, pues no nos deja cambiar el valor, nos dice que la expresión no es asignable, bien. Y de esta manera declaramos constantes. También nos aparece en gris indicando que no lo estamos usando, o se pone de color indicando que sí lo estamos utilizando dentro del programa. Esto viene muy bien sobre todo cuando tenemos programas muy grandes y
no sabemos si estamos utilizando a lo mejor una librería o no, y a lo mejor nos está ocupando memoria, y no es necesario, simplemente cuando nos aparece en gris la podemos eliminar, porque realmente no la estamos usando. Bien, y luego tenemos el programa principal donde tenemos nuestro método principal, que es el int main, una sentencia que es simplemente una impresión por pantalla, y un valor de retorno. ¿Qué es esto de valor de retorno? Todos los métodos, casi todos por lo general, tienen que devolver un valor. En este caso le estamos indicando que el método main devuelve un valor de tipo entero en la firma del método, que es la cabecera, ¿vale? Este int indica que va a devolver un entero y le estamos diciendo que retorne 0. Ese 0 significa que el programa finaliza sin ningún tipo de error. Si nosotros pusiéramos return 1, por ejemplo, le estamos indicando al programa que está finalizando con un código de error 1, que le podemos codificar, así como le podemos decir que retorne 8934, pues no va a devolver ese tipo de error. Ese código de error lo vamos nosotros a codificar dentro de un programa normalmente que sean súper grandes. Un programa pequeñito no tiene mucho sentido. Bien. Vale. Pues si ejecutamos este programita, pues nos va a devolver simplemente un hello world, que es lo que estamos indicando que nos imprima por pantalla. Bien. Pues una vez explicado esto de la estructura del programa, bien, porque esto por lo general nosotros le llamamos programa secuencial porque primero se ejecuta la primera línea, segundo se ejecuta la segunda, tercero la tercera y así hasta que finaliza el programa y devuelve el control al sistema operativo. Bien. No sé, en este caso, pues simplemente imprime por pantalla y dice, pues devuelvo 0 y me olvido. Bien. Otra cosa que podemos hacer, bueno, en este caso, por ejemplo, el printf se llama printf porque lo que hace es printear, o sea, imprimir, y la f de format, ¿vale? Le estamos indicando que imprima con un formato, que en este caso es el formato de caracteres. Y, por ejemplo, nosotros podemos escribir hello world, suscríbanse. ¿Qué sucede con esto? Si nosotros lo ejecutamos, nos lo va a imprimir todo en una misma línea, ¿vale? Y a lo mejor no nos interesa. No nos interesa, por ejemplo, que el hello world esté en una línea y el suscríbanse esté en la línea siguiente. Bien, pues para eso tenemos diferentes códigos. Por ejemplo, el /n para indicar que haga un salto de línea. Y si nosotros ejecutamos esto, pues nos va a escribir hello world en una línea y suscríbanse en la segunda línea. Bien. Y con esto, digamos, lo que estamos haciendo es dándole un formato a nuestro texto. Bien. Vale, ¿qué más cositas vemos dentro de esto? Vamos a ver, tenemos estructura, vale. Tenemos lo que lo que olvidé comentar también es que entre medio de los includes, digamos, de las librerías y de las constantes, vamos a declarar lo que se denominan cabeceras de funciones, ¿bien? Por ejemplo, nosotros aquí podemos hacer una función que sea sumar, ¿bien? Y con un punto y coma le indicamos que esto es una cabecera de una función, donde posteriormente la podemos codificar poniendo exactamente lo mismo, insumar, abro y cierro paréntesis, y entre llaves haga lo que haga el método. Por ejemplo, le ponemos que retorne 0 también, y entonces cuando nosotros hagamos una llamada desde nuestro método principal al método sumar o a la función sumar, va a devolver pues la suma de dos números o lo que sea. Bien, aquí siempre indicamos la cabecera y aquí codificamos, o también podemos codificar directamente en la cabecera. Tampoco hace falta hacer eso. Si nosotros en lugar de ponerle punto y coma abrimos y cerramos llaves y le ponemos que retorne 0, esto al final ya es nuestro método. Bien, y nosotros desde main podemos llamar a sumar. Bien, y la va a utilizar sin ningún tipo de problema. Pero vamos, por lo general, para que os vaya bien la cosa, declarar siempre la cabecera. Bien, y posteriormente digan int sumar, abro y cierro, y por ejemplo return 0, ¿vale? Siempre hacer esto es una buena práctica de programación. Siempre finalizar con el punto y coma las sentencias es muy importante. Y aquí nos va a indicar, pues eso, que vayamos a la definición o declaración de la constante, ¿ves? Lo que hace es ver un poquito lo que es la constante
O sea, nosotros lo que hacemos es la cabecera. Imaginaos que nosotros tenemos un programa muy grande que el main ocupa, pues yo qué sé, 300, 400, 500, 1000 líneas de código. Vale, pues con esto simplemente hacemos así y lo que nos hace es llevar el cursor al método donde está declarado, ¿bien? Es simplemente para que lo sepáis y lo podéis utilizar. Bien, ¿qué más cositas tenemos aquí? Vale. ¿Qué nos queda por ver? Bien, nos queda por ver los tipos de variables que tenemos, ¿vale? Vamos a borrar este sumar y vamos a borrar la cabecera del método, porque en este caso lo vamos a ver más adelante, el tema de funciones y cómo se declaran, cómo se codifican, cómo se llaman y qué peculiaridades tienen. En este caso lo que vamos a ver es la declaración de variables. Bien, hay varios tipos de variables. La primera, ¿de acuerdo? Es de tipo char, ¿de acuerdo? Donde podemos, digamos, guardar un carácter, tanto puede ser numérico como alfabético, tanto minúscula como mayúscula, o como caracteres del alfabeto ASCII. Bien, que puede ser caracteres tampoco que no sean mayúsculas, minúsculas o números, sino caracteres especiales como una suma, una resta, una multiplicación, una división, lo que sea. Bien, se declara de la siguiente manera. Primero ponemos el tipo de la variable, el tipo de variable que va a almacenar, digamos, el tipo de dato que va a almacenar, y el nombre, por ejemplo, letra. Bien, y con esto hemos declarado la variable letra que va a almacenar un carácter. Bien. ¿Cómo podemos asignar un carácter? Como os expliqué antes, poniéndolo igual. Y en este caso, para asignar un carácter, tenemos que poner entre comillas simples el valor del carácter que vemos. Por ejemplo, una minúscula, un 0, ¿bien? Por ejemplo, si en el caso de los números, en un tipo char, ¿vale? Carecen de valor los números. No podemos hacer que un tipo carácter haga sumas, ¿bien? Porque no tiene ningún tipo de valor, simplemente es el símbolo carácter de un 0, un 3, un 5, un 10, un 25, ¿de acuerdo? De esta manera declaramos un tipo carácter. Bien, luego tenemos el tipo int, que es un tipo entero, ¿de acuerdo? Vamos a poner entero, bien, de la misma manera que antes. Y aquí podemos almacenar enteros. Aquí no hace falta que pongamos comillas ni pongamos nada, sino simplemente ponemos un 5, pues el entero vale 5, ¿vale? Bien, hay otro tipo de variable de tipo entera que vamos a ver poco, pero, o sea, realmente prácticamente no lo vamos a utilizar, que es el tipo short, ¿de acuerdo? Que es entero short, ¿vale? Este puede valer 5 también, tranquilamente, ¿de acuerdo? Y tenemos un tipo de variable entera que es long. Vamos a poner aquí entero long. Bien. Igual también puede ser 5, o sea que no hay ningún problema. Podemos almacenar el mismo tipo de datos. Pero ¿qué sucede? ¿Qué diferencia hay entre estos? Bien, el tipo short almacena una cantidad de datos muy pequeña. Y además lo podemos ver con un operador que llamamos sizeOf. Bien. Bueno, en este caso, por ejemplo, os lo voy a decir claramente. El tipo char, por ejemplo, ocupa un byte, ¿vale? Para almacenar letras. Tenemos el tipo int, que podemos almacenar hasta el 32.767, o sea, desde el número negativo 32.768 hasta el 32.767. Si quisiéramos un número más pequeño o más grande fuera de ese intervalo, tendríamos que pasar a un tipo long, ¿bien? O si queremos un número más pequeño, pero no queremos que ocupe 2 bytes, como es en el caso del tipo entero, podemos utilizar un tipo short que también utiliza un byte como el tipo char, pero para números enteros. Bien, perfecto. Bien, y si no lo tenemos claro o no tenemos Google para buscarlo, luego tenemos un operador que nos indica el tamaño en bytes de lo que ocupa una variable concreta. Luego os los enseño, ¿bien? Vale, voy a terminar explicando lo que es el tema de variables, donde podemos almacenar variables de tipo float o flotante, ¿de acuerdo? Que son números decimales. Decimal float, ¿bien? Con esto pues almacenamos variables de tipo flotante, indicándole con la coma siempre, por ejemplo, un punto decimal, ¿de acuerdo? No podemos utilizar la coma decimal europea, sino que tenemos que utilizar el punto decimal estadounidense. Pero bueno, no, en principio no hay ningún problema. Le ponemos un punto y se acabó el problema. Bien, con esto le indicamos que es 5,23. ¿Qué sucede? En un tipo entero, lógicamente, no podemos poner 5,23, porque nos va a dar un error. Nos va a decir que el entero solamente se va a quedar con esta parte, con la parte entera. No nos va a imprimir un decimal. Pero ¿qué sucede? En un decimal sí podemos guardar un entero.
¿Por qué? Porque nos lo va a convertir como 5,00, por ejemplo, en este caso que estamos guardando un 5. Pero vamos, por lo general lo vamos a utilizar para tipo enteros. Tipo decimales. Y luego tenemos un decimal mayor que ocupa o abarca una capacidad mayor de números, que es el tipo double. ¿De acuerdo? El tipo double, que también es de tipo decimal, en este caso es un double, ¿vale? Que podemos almacenar el mismo tipo de números, pero ocupa una mayor cantidad de bytes. Podemos almacenar hasta 1,7 por elevado a 308, que son números muy grandes, ¿bien? Vale, y luego tenemos variables de tipo void, que son variables que no tienen valor, que para el caso no tiene mucho sentido tampoco, ¿bien? Void variable, que realmente no tiene ningún valor, ¿de acuerdo? O podemos decir que no devuelve nada, que son métodos que no devuelven nada. Por ejemplo, nosotros podemos decir que aquí sea void en lugar... void en lugar de que sea main, en lugar de que sea un entero y devuelva 0, le podemos decir... Esto vamos a comentarlo para no tener que borrarlo. Bien, tenemos un tipo void indicando que simplemente pues que no es entero y que no devuelve nada. No hay ningún problema. Pero lo bueno sería siempre, una buena práctica, es que todos los métodos devuelvan algo para indicar un código de error si ha fallado o ha finalizado correctamente ese método. Bien. Vale, pues esto en principio serían todos los tipos de variables que vamos a estar trabajando en este curso. Y luego, como os comentaba, tenemos el operador sizeof, ¿de acuerdo? Que podemos indicarle lo que ocupa, digamos, la variable. Bien, yo ahora os voy a enseñar esto, por ejemplo. Vamos a crear una variable de tipo entera, que es num, por ejemplo. Y vamos a borrar el resto porque no lo vamos a utilizar para nada. Bien, y la letra tampoco. Y lo que vamos a escribir simplemente aquí dentro es que el tipo int ocupa tantos bytes. Bien. Esto lo que estamos indicando aquí es que haga un salto de línea. Bien. Entonces en principio no hay ningún problema. Y el porcentaje de es un tipo de formato indicándole que lo que estamos haciendo es imprimiendo este... Bueno, esto aquí me va a dar error porque debería ser... A ver. Vale, ahí. Perfecto. Ya está. Vale. El sizeof lo que hace, pues eso. Dice usain long. Vale. El sizeof al final lo que te está diciendo aquí es que devuelve un entero. Vale. Pero nosotros estamos utilizando el num, que es de tipo entero. Entonces no pasa nada porque es menor que un long. Entonces en principio no hay problema. Si nosotros ejecutamos este programa, nos va a decir que el tipo entero ocupa 4 bytes. ¿De acuerdo? Este barra n aquí me sobra, sinceramente. No sé por qué está esto aquí, no os voy a mentir. Bien, ahí está, perfecto. Ocupa bytes, bueno, el barra n sería para indicar un salto de línea, pero eso lo dejamos así. Si nosotros, por ejemplo, en lugar de ser un int, sea un float, ¿de acuerdo? Uy, FOP no, perdón. Float, num, pues en lugar de un porcentaje d, utilizaríamos un porcentaje f. Y en lugar de num, pues es un tipo flotante, que en principio no hay ningún problema, porque la ocupación de bytes siempre va a ser de tipo entera, entonces no hay ningún problema. Vale, pues aquí nos va a dar un error, claramente. Vale, sí, porque es de tipo entero, entonces en principio no nos va a dar error. Ah, vale, no, le estamos diciendo que 5 aquí. A ver si de esta manera nos deja, si no, nos sigue dando el mismo tipo de error. Vale, pues esto en principio lo podemos utilizar para un entero, para un long, inclusive. Pero bueno, para un tipo flotante nos va a dar error. ¡Uy! Ocupa bytes, a ver. Creo que es por lo de antes. A ver. Ahí. Pero vamos a quitarle una barrita y vamos a quitarle otra. Y lógicamente le quitamos un este. Aquí lo que nos está diciendo, porcentaje de... Vale, nos está diciendo que... Ah, vale, a lo mejor tenemos que ponerle float, perdón. Que al final este lío, esto me lo hago hasta yo. Y que nos imprima num. A ver si de esa manera nos da un error o no. Si ve, ocupa 4 bytes el flotante. Vale, lo que estamos diciéndole es que tiene que estar asignado porque si no, no tiene ocupación, ¿bien? Para que no nos dé este tipo de error. Vale, no, porcentaje D es porque devuelve un entero. Estamos poniendo porcentaje F. Esto creo que en principio no va a ser necesario. Simplemente para que lo sepáis, ¿ves? 4 bytes, genial.
Si nosotros ponemos un tipo long, nos dice cuánto ocupa, que va a ser 4 bytes también. O sea, en principio no tenemos ningún problema con ello. Y simplemente pues para saber un poco la longitud de lo que ocupa este valor. Bien. Más cositas que podemos hacer. Bueno, de esta manera os mostré cómo dar formato a las variables que estamos imprimiendo. Simplemente indicamos entre comillas simples. Si queremos escribir un texto, le podemos escribir, y si no, simplemente le ponemos un porcentaje D para imprimir un entero, ponemos un porcentaje F para imprimir un flotante, y ya está. En principio, si queremos imprimir un long, es LD, ¿vale? Nos imprime una variable de tipo long. O double, creo que es LF, si no me equivoco, es long float, que es un tipo double. Bien, pues con esto le damos formato. Y luego, una vez que finalizamos con las comillas, ponemos coma y le indicamos la variable que queremos imprimir. Bien, en este caso ponemos num, por ejemplo. Y le ponemos el valor de 5 o 2, bueno, me he equivocado, pero puse 2. Si le damos a play, nos va a decir que vale 2, ¿vale? Si le ponemos 5, nos va a decir que vale 5, etcétera. Bien, delante de la coma, pues imprimir. Imaginaos que queremos imprimir 2 y además tenemos otra variable de tipo int, num2, que vale 5. Pues nos va a imprimir 2 y le ponemos coma y le ponemos otro porcentaje D. Y ahora lo que sí es importante es que con la separación de comas ponemos la cantidad de variables que querramos imprimir. Bien, aquí me falta un punto y coma. Es importante que nunca os olvidéis del punto y coma, porque si no el programa os puede dar errores. Y al ejecutar pues nos imprime 2 y 5. Siempre va a ser en ese orden. Primero la variable que pongamos primero, segundo la variable que pongamos segundo. Vale. Es un poco como para darle formato para que se puedan ver estas cositas. Bien. Vale, ¿cómo hacemos para obtener datos de teclado? A ver cómo vamos de tiempo. Llevamos 22 minutos, bien, ya nos queda poquito, no vamos a tardar mucho más. ¿Cómo hacemos para obtener datos de teclado? Pues vamos a utilizar el operador scanf. Vamos a crear una variable de tipo entera, que sea num, bien, que no tenga ningún valor en principio, y con el scanf vamos a indicarle con las comillas dobles y un porcentaje D, que es la variable que tenemos el valor que tenemos que coger, coma num. Exactamente igual que antes. Pero ¿qué sucede? El scanf nos va a dar un error en num indicándole que lo que tenemos que indicar dentro de scanf es que guarde un dato en la posición de memoria de la variable num, no en num directamente. ¿Cómo hacemos eso? Pues lo que hacemos es que le indicamos con el carácter ampersand, que es esa I inglesa que está encima del 6, le indicamos que guarde en una posición de memoria. Bien. Y de esa manera lo que hacemos luego es que imprimimos num, ¿vale? Esto lo vamos a borrar de aquí. Y le vamos a escribir al usuario con un printf que elija un número. Bien, pues una vez que elija el número, lo enseñamos por pantalla. Le damos a play, le ponemos elija un número. Con el scanf el sistema se va a quedar esperando a que nosotros le introduzcamos por teclado un número, por ejemplo el 5, y nos enseña el 5. Bien, pues esa es la manera de coger datos desde el teclado. Bien, ahora, ¿qué otra cosa? Hay un tipo de dato que no os he contado, que así como conté la variable tipo int, tipo long, tipo float. Bien, hay un tipo de variable que no se tiene en cuenta en este tipo de lenguaje C, que es el de tipo lógico. ¿Qué es una variable de tipo lógica? Que sea considerado verdadero o falso. Bien, vale, pues nosotros lo vamos a tratar en C como una variable de tipo entera que sea valor lógico. ¿De acuerdo? Si nosotros le indicamos que es 1, le vamos a indicar que es verdadero, y si es 0, le vamos a indicar que es falso. Pero no hay una variable de tipo dato lógico dentro de C. Bien. Por ejemplo, podemos decir valor lógico 2 es mayor que 5, y lo imprimimos. Hacemos un printf porcentaje D, porque estamos imprimiendo un entero, coma, valor lógico, bien, punto y coma, y nos va a imprimir, si 2 es mayor que 5, como no lo es, nos va a imprimir un 0, y si 2 es menor que 5, que efectivamente es verdadero, pues nos va a decir 1, o sea que es verdadero. Bien, ese es el tipo de dato de valor lógico.
Y luego, bueno, tenemos otro tipo de datos lógicos, como es el o lógico o el ilógico, ¿bien? Que se hace, bien, con este tipo de valores. Para indicar un o lógico, se indica con la doble tubería fija, que es con el Alt-GR y el 1, que son las dos tuberías. Con esto indicamos un o lógico. ¿Qué puede suceder? Esto o esto. Bien. O esto. ¿Qué sucede aquí? Este tipo de comparación va a ser verdadero siempre y cuando uno de los dos datos sean reales o ambos. Si los dos son falsos, pues lógicamente la comparación va a ser falsa. Bien, luego tenemos otro tipo de dato lógico que es el ilógico, que se hace con doble ampersand, que tenemos esto y esto. Bien, tenemos... Bueno, no sé por qué he hecho esto, pero vamos. Lo podía haber hecho así directamente. Tenemos esto y esto, ¿bien? Vale, ¿cuándo va a ser verdadera esta comparación? Cuando ambas variables sean verdaderas. Por ejemplo, que esto sea verdadero, es verdadero. Si uno de los dos es falso o ambos son falsos, pues la comparación va a ser falsa. Luego tenemos también otra comparación, como es que una cosa es igual a otra, con el doble igual, o que es diferente con el signo de cierre de exclamación, con el igual, decimos que una cosa es diferente a otra. Bien. O también podemos negar algo. Si esto es verdadero, ¿de acuerdo? Significa que es falso. No verdadero es falso, ¿de acuerdo? Y no falso es igual a verdadero. Verdadero, ¿vale? Estamos negando el valor de una variable. Lógicamente. Bien. Bien. Luego también, bueno, esto, a ver cómo vamos de tiempo. Vamos por 27 minutos, nos estamos quedando cortitos ya. Bien, os voy a contar un poquito más rápido el tipo de dato lógico que podemos hacer. Y de momento poca cosita más. Bien, vamos a ir viendo ahora, luego ya seguiremos con otros vídeos. Pero de momento, otra cosita que podemos hacer es que, por ejemplo, nosotros podemos decir que A y B, ¿de acuerdo? Nosotros podemos decir no A y B, por ejemplo, no A y no B, bien, que se consideran valores lógicos. Que es no A y no B es lo mismo que decir no A y B. Uy, va. Bien, no A y B entre paréntesis es como negar todo eso. Digamos que si A y B es verdadero, lo niega falso. Si A y B es falso, pues lo niega verdadero su resultado. Ojo, ¿vale? No niega sus componentes individuales. No niega A y niega B, sino que niega su resultado. Bien. Es como no A y no B, es exactamente lo mismo. Y, vale, y lo mismo pasa con el o lógico. Podemos hacer no A o B. Lo mismo, niega su resultado. Bien. Vale, y con esto lo vamos a dejar aquí de momento, ¿de acuerdo? Porque realmente se me va a ir muy por allí el vídeo y no quiero tampoco que os aburra ni que os moleste, digamos, que diga, joder, este tío qué pesado. Así que quiero que esto sea bastante práctico para que podáis hacer muchas cositas y sobre todo muy interesantes todas, ¿bien? Bien, pues esto en principio sería todo. Vamos a pasar a la escena de cámara. Bien. Ya saben, si les gustó, pulgar para arriba. Suscríbanse para apoyar al canal y denle a la campanita para estar atentos a cuando subo nuevo video explicando nuevas cositas que van a ser muy interesantes para ustedes y para aprender nuevas cositas de estos lenguajes de programación. Bien, pues eso ha sido todo. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Pasar muy buen día.